Marcos 10, 17 al 21, hermanos, voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. En esta mañana, hermanos, el tema de este capítulo 11 se titula: El Nuevo Testamento respalda explícitamente la ley. Y este tema, hermanos, debido a que es tan importante, vamos a estarlo estudiando en dos partes. Hoy estaremos hablando de la primera parte, y el domingo próximo, Dios mediante, estaremos hablando de la segunda parte de este capítulo. Así que he iniciado este capítulo con la lectura de el ejemplo del joven rico, porque muestra cómo lo que el autor dice en este capítulo, hermanos, es algo verdadero. Él dice que el Nuevo Testamento respalda explícitamente la ley de Dios. Cuando el joven rico vino a Cristo a preguntarle qué cosa haría o qué bien haría para heredar la vida eterna, ¿qué le dijo Cristo? Hermanos, Cristo lo remitió a la ley de Dios. Cristo no le dijo: bueno, tienes que creer en mí para que puedas tener vida eterna. Hermanos, Jesucristo no negaba en ningún momento la importancia de la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos muestra la necesidad de un Salvador. Todo ser humano que se le predique el Evangelio sin presentarle primeramente las demandas de la ley de Dios, esa persona simplemente va a decir: es muy bonito lo que tú dices, se oye muy bien, pero ¿sabes qué? Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Hay personas que sí lo necesitan, yo no lo necesito. ¿Por qué razón? Porque esa persona no se da cuenta que es pecadora, no se da cuenta que ha quebrantado los mandamientos de Dios, no se da cuenta que es un pecador que merece la condenación eterna, y por lo tanto va rumbo al infierno. Y solamente la ley de Dios, hermanos, es la que nos muestra esa necesidad y quién realmente somos: pecadores que necesitamos desesperadamente el perdón de nuestros pecados. Así que el ejemplo del joven rico es una clara muestra de que Cristo, para que él pudiera ver la necesidad de un Salvador, la necesidad del perdón de sus pecados, él lo remite a la ley de Dios. Él lo manda a la ley de Dios. Bueno, los mandamientos sabes, los mandamientos los conoces. Pero, hermanos, el joven rico, lejos de decirle: Señor, he intentado guardarlos, pero una y otra vez he fallado miserablemente. Conozco la ley de Dios y sé que la ley de Dios es santa, pero cada vez que intento guardar su ley, guardar sus mandamientos, fracaso miserablemente. No los puedo guardar. Me doy cuenta que soy pecador y que necesito algo más, que necesito una ayuda que solamente puede venir de Dios. El joven rico, hermanos, no dijo eso. Si el joven rico hubiera reconocido su necesidad, la respuesta de Cristo hubiera sido muy diferente. Pero ¿cuál fue la respuesta del joven rico? Oh, eso ya lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo he guardado los mandamientos al pie de la letra. Por supuesto, hermanos, que el joven rico no lo había hecho. Es imposible. Ningún ser humano puede guardar los mandamientos de Dios al pie de la letra perfectamente. No hay nadie, ninguna persona puede hacerlo. Así que la ley de Dios
una de las intenciones o propósitos de la ley de Dios es mostrarnos nuestra condición pecaminosa, mostrarnos que somos pecadores y que no podemos guardar la ley de Dios perfectamente, y que por lo tanto necesitamos de gracia y misericordia. Es uno de los objetivos de la ley de Dios, mostrarnos nuestra necesidad de gracia y misericordia. Por esa razón, cuando el joven rico la respuesta de él, no, todo eso lo he guardado desde mi juventud, Cristo le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Y fue en ese momento, hermanos, que quedó al descubierto la realidad de lo que había en el corazón del joven rico. En realidad él no había guardado los mandamientos de Dios, en realidad él estaba quebrantando los mandamientos de Dios, pero trataba de autojustificarse y aparentar que él guardaba los mandamientos, pero no lo hacía. Así que Cristo lo remitió a la ley. Y hermanos, este relato está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento respalda, escuchen bien esto porque es el tema de la lección del capítulo 11. El Nuevo Testamento respalda explícitamente la ley de Dios. Aquí vemos, hermanos, en la introducción cómo el autor nos muestra que la ley de Dios sigue vigente en el Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento respalda la ley de Dios, que Cristo no vino a abrogar la ley en ninguna manera, porque Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley de Dios, no había venido a anularla, sino había venido a cumplirla, y que, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, y que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, hermanos, ni lo más pequeño de la ley de Dios va a pasar o ha pasado, así que todo está vigente. Los mandamientos del Antiguo Testamento, que eran importantes para el pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento, son importantes también en el Nuevo Testamento, porque Cristo, cuando dio la gran comisión, Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, el mandato de la gran comisión no solamente es hacer discípulos a todas las naciones, sino también enseñarles que guarden lo que Él nos ha mandado. Porque el guardar los mandamientos de Dios es todavía parte del plan de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana verdadera si no guardamos los mandamientos de Dios, si no nos sometemos a lo que Dios nos ha mandado, si hacemos caso omiso a lo que Dios nos ha dicho a través de Cristo, por ejemplo? ¿Cómo podemos vivir la verdadera vida cristiana? No podemos vivir una vida cristiana, hermanos. De hecho, el cristianismo que no está basado en los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, en realidad no es cristianismo. No puede ser cristianismo. Es todo menos cristianismo, porque la fe cristiana tiene su base en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí tiene su fundamento. Por esa razón Cristo fue muy claro y muy enfático en ese sentido al poner en alto la ley de Dios y nunca hablar en contra de ella, sino mostrar que Él había venido para someterse a la ley de Dios. Hermanos, si Él, siendo Dios manifestado en carne, tuvo que guardar y someterse a los mandamientos de Dios, ¿ustedes creen que nosotros no debemos hacer lo mismo? Hay muchas personas y cristianos bien intencionados que dicen: oh, Cristo guardó la ley de Dios y los mandamientos de Dios para que yo no tenga que hacerlo. ¿Quién dijo que no, hermanos? ¿Quién dijo que no? O sea, ¿acaso porque Cristo guardó los mandamientos de Dios y se sometió a la ley de Dios, nosotros ahora ya no tenemos que hacerlo? Ahora ya podemos transgredir y quebrantar los mandamientos de Dios, que al fin y al cabo Cristo ya los guardó por mí. No es así, hermanos. No es así. En ningún momento, hermanos, la palabra de Dios nos autoriza para pensar de esta manera.
Lamentablemente muchas personas piensan así equivocadamente, que debido a que Cristo guardó perfectamente la ley y los mandamientos, ahora nosotros ya no tenemos que guardarlos. ¿Por qué no? Si los mandamientos de Dios, hermanos, son para nuestro propio bien. Los mandamientos de Dios es el carácter de Dios, de que así como Dios es santo, su pueblo también debe ser santo. Y esos mandamientos, hermanos, deben ser guardados. Los mandamientos que Dios dio en su santa ley están todavía vigentes para el creyente bajo el Nuevo Testamento. Dice el autor en la última parte que leyó nuestro hermano, dice: la autoridad continua de la ley de Dios hoy en día es inherente a toda teología basada en la Biblia. El tiempo no cambia ni agota la validez de los mandamientos de Dios. Tampoco un cambio de geografía o de localidad los deja éticamente irrelevantes con la llegada del nuevo pacto y la extensión de la iglesia a través del mundo. Nosotros todavía leemos en la Escritura que la ley de Dios debe ser escrita en nuestros corazones y hemos de hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles a observar todo lo que el Señor ha mandado. Lo que el autor, hermanos, trata de decir aquí es que el cambio de geografía, por ejemplo, no anula los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Que los mandamientos de Dios, la ley de Dios fue en primer lugar dada en una nación diferente. Pero aún así, aunque los mandamientos de Dios fueron dados, hermanos, en una nación del Oriente Medio, no en el continente americano, no en el continente asiático, no en el continente africano, sino en el Oriente Medio. Ahí los mandamientos de Dios fueron dados. Pero aún así, nosotros que vivimos en el continente americano, en un país llamado Estados Unidos, nosotros, hermanos, estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esos mandamientos que fueron dados en el Oriente Medio no cambian con la diferencia de geografía. Así como los israelitas estaban obligados a observar los mandamientos de Dios para su propio beneficio, así nosotros en el continente americano estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, en otras palabras, hermanos, trascienden el tiempo y el espacio. Los mandamientos de Dios no son solamente para un grupito de personas allá, para un cierto país, y todos los demás países no tienen que guardar esos mandamientos. No es así. Los mandamientos de Dios, hermanos, trascienden el tiempo y el espacio, las fronteras, y por lo tanto todos los seres humanos, donde quiera que se encuentren, tienen la obligación de someterse a los mandamientos de Dios. Especialmente los hijos de Dios, especialmente los cristianos, tenemos la obligación de someternos a ellos. Veamos la última parte. Dice: las doctrinas bíblicas de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y del pacto de gracia, todas se armonizan en apuntar hacia la validez permanente de la ley inspirada de Dios. En un domingo pasado vimos que hay muchos cristianos que dicen: ahora que el Espíritu Santo ha venido, yo no tengo necesidad de someterme a la ley de Dios. ¿Para qué someterme a la ley de Dios si el Espíritu Santo a mí me dice directamente lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Hermanos, no es así. Hemos visto que esta forma de pensar es equivocada y contradice a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no vino a dejar la ley de Dios a un lado. No. Lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestra vida es a darnos el poder para obedecer la ley de Dios. Darnos el poder que antes no teníamos. Y vimos, por ejemplo, que antes de ser cristianos, hermanos, que también podíamos someternos a los mandamientos de Dios. No había manera de que obedeciéramos los mandamientos de Dios. No había manera. Porque no teníamos el poder para obedecer. Porque el Espíritu Santo no estaba en nuestra vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y para nosotros, hermanos, el obedecer los mandamientos de Dios y someternos a la voluntad de Dios era una tortura. Era algo que nosotros no deseábamos, no queríamos y rechazábamos rotundamente.
Pero cuando el Espíritu Santo de Dios hizo una obra en nuestro corazón y vino a nuestra vida, entonces algo sucedió. No solamente nos deleitamos en los mandamientos de Dios, pero ahora podemos obedecerlos, podemos someternos a ellos, porque el Espíritu Santo nos da el poder para eso. El Espíritu Santo, hermanos, hace la gran diferencia. Por esa razón, cuando ustedes escuchen a un cristiano decir: oh, yo no me someto a los mandamientos de Dios porque ahora el Espíritu Santo me guía, Él me guía directamente, y esto, hermanos, si un cristiano dice tal cosa, es una muestra de que no ha entendido la función del Espíritu Santo, que es darnos poder para obedecer los mandamientos de Dios, darnos poder para someternos a lo que Dios nos ha encomendado. En esta porción el autor nos muestra, hermanos, los tres métodos que ya vimos en los estudios anteriores. Nos muestra los tres métodos que se utilizan para demostrar la validez de la ley de Dios. Por ejemplo, él habla del método normativo, del método motivacional y del método consecuencial de la ética. Y el resultado es de que él dice que siempre se llegará a la misma conclusión, de que la ley de Dios es autoritativa para la ética contemporánea. Por ejemplo, vimos que una de las motivaciones para obedecer la ley de Dios o los mandamientos de Dios es, hermanos, las consecuencias. El domingo anterior vimos que toda persona que se dice ser cristiana y no se somete a los mandamientos de Dios, sino vive quebrantando los mandamientos de Dios, esto trae consecuencias a su vida, consecuencias a su vida. Pero por el otro lado, si alguien, hermanos, vive en obediencia a la ley de Dios, sometiéndose a los mandamientos de Dios y viviendo en comunión con el Señor y viviendo una vida que agrada al Señor, hermanos, también hay consecuencias, pero consecuencias para bien. Y esto nos muestra claramente que el método consecuencial de la ley de Dios es algo que a los creyentes debería motivarnos a obedecer y someternos a la ley de Dios. No solamente por las consecuencias negativas que las personas experimentan al quebrantar los mandamientos de Dios, pero también por las bendiciones prometidas que Dios ha prometido sobre aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos. Vimos claramente versículos, hermanos, bíblicos que nos muestran que existe bendición sobre los que obedecen los mandamientos de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo en Gálatas, por ejemplo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es una promesa de que Dios bendice a aquellos que se someten a su ley, de que Dios bendice y derrama bendiciones sobre aquellos que viven en obediencia a sus mandamientos. Estuvimos viendo que, hermanos, no tendría ningún sentido que el apóstol Pablo dijera: no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de obedecer los mandamientos de Dios, no nos cansemos de someternos a la ley de Dios, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Cuál sería el propósito, el sentido de que Pablo hubiera dicho esto si el creyente no va a recibir, hermanos, bendición de Dios por obedecer los mandamientos de Dios, por hacer el bien? ¿Cuál sería el objetivo y el propósito? No tendría ningún sentido. Pero cuando Pablo dijo esto, hermanos, que a su tiempo segaremos y no desmayamos, nos muestra que existe una recompensa para aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, que existe bendición sobre las vidas de los que se someten a los mandamientos de Dios. Así que los tres métodos ya los vimos, hermanos: el método normativo, el método motivacional y el método consecuencial. Ahora bien, en la última parte de la porción que leyó la hermana, dice las afirmaciones del Nuevo Testamento. Hay muchas maneras en que el Nuevo Testamento apoya las declaraciones resumidas dichas previamente.
La atención a la enseñanza del Nuevo Testamento revelará la aprobación enfática que da a la ley del Antiguo Testamento de Dios. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se dedica a decir que los hombres que son culpables de pecado serán redimidos por Cristo y aprenderán a vivir sin pecado por el poder del Espíritu Santo. Porque el pecado se define como la transgresión de la ley de Dios. 1 de Juan 3:4 y Romanos 7:7. El propósito del mensaje del Nuevo Testamento presupone la validez de la ley de Dios para hoy. A través del Nuevo Testamento, el orden moral perpetuo del creyente es el amor. El amor definido por el Nuevo Testamento en términos de la ley de Dios, tal como lo encontramos en Mateo 22:40, Romanos 13:10 y 1 de Juan 5:2 y 3. Por consiguiente, el mensaje y la moralidad del Nuevo Testamento están fundados de lleno en la validez de la ley de Dios. Sin esa fundación o fundamento, el evangelio sería descartable y la vida cristiana sería desorientada y egoísta, sirviéndose tan solo a sí misma. Podemos resumir brevemente varias otras maneras en las cuales el Nuevo Testamento indica indirectamente, pero fuertemente, la autoridad de toda la ley de Dios para esta era. Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas sobre la validez de la ley de Dios en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene el deber y la obligación de someterse a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no han cambiado. Hermano, ni siquiera con la llegada del nuevo pacto. El nuevo pacto no anuló los mandamientos de Dios. El nuevo pacto no trajo una anulación de la ley de Dios. Al contrario, lo que el nuevo pacto viene a hacer, hermanos, es a no solamente facilitar la obediencia a la ley de Dios, pero a expandir el territorio sobre el cual la ley de Dios sería obedecida y guardada. Ustedes han de recordar, y la manera que puedo demostrar esto es que ustedes han de demostrar que en el Antiguo Testamento solamente un pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, estaba obligado a obedecer los mandamientos de Dios. Y con la llegada de Cristo, ¿qué pasó? Todas las naciones están obligadas a guardar los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento era solamente una nación, el pueblo de Israel. Cuando Cristo viene, Él dice que todas las naciones deberían de someterse a los mandamientos de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo os he mandado. En otras palabras, solamente un pueblo, solamente una nación en el Antiguo Testamento estaba obligada a guardar los mandamientos de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, todas las naciones están obligadas a guardar los mandamientos de Dios. Porque, hermanos, en todas las naciones existen seres humanos que han sido redimidos por la gracia de Dios y por lo tanto forman parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, y están obligados, donde quiera que se encuentren, en cualquier país, estamos obligados a someternos a los mandamientos de Dios. Así que esto, hermano, nos muestra cómo, lejos de restringir, se amplía el panorama para que ahora muchas personas y muchas naciones se sometan a los mandamientos de Dios. Dice, podemos resumir brevemente varias otras maneras en la cual el Nuevo Testamento indica indirectamente pero fuertemente la autoridad de toda la ley de Dios para esta era. Solamente quiero que veamos, hermanos, unos 2 versículos más. Por ejemplo, 1 de Juan 3:4. Si vamos a 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley, porque el pecado es infracción de la ley. Claramente vemos, hermanos, que el apóstol Juan muestra
que la ley de Dios sigue todavía vigente, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Toda aquella persona que comete pecado, hermanos, quebranta la ley de Dios, quebranta la ley de Dios. Esté en China, esté en Rusia, o viva en la India, o viva en cualquier país de este mundo, si esa persona quebranta, si esa persona comete pecado, hermanos, esa persona infringe la ley de Dios, quebranta la ley de Dios, quebranta los mandamientos de Dios, porque el pecado es que infracción de la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. Ahora vayamos a 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ¿qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, los mandamientos para el creyente no son gravosos, porque el creyente ama al Señor, y debido a que amamos al Señor, nosotros nos sometemos a los mandamientos de Dios por amor a Él. Hemos visto que todo aquel cristiano que desea obedecer los mandamientos de Dios por obligación, hermanos, no es una motivación correcta. O si hay alguien que diga, oh, yo quiero someterme a los mandamientos de Dios para que Dios me bendiga, tampoco es una motivación correcta. Solo existe una motivación correcta para guardar los mandamientos de Dios, y ese es el amor. El amor a Dios. Si no existe amor a Dios, hermanos, no existe la motivación correcta para guardar sus mandamientos. Y ese es uno de los reproches que Cristo les hizo a los fariseos, porque los fariseos intentaban guardar los mandamientos de Dios y someterse a la ley de Dios, pero no lo hacían por amor a Dios. Es una gran diferencia. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios sin amarlo a Él, sin tener amor hacia Él, hermanos, no es hacerlo de la manera correcta. Y esto trajo el reproche, las reprimendas de Jesús hacia los fariseos, debido a que ellos fallaban en entender esta verdad, que los mandamientos de Dios deben ser obedecidos, deben ser guardados como fruto del amor que hay en nuestra vida hacia Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque le amamos debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha perdonado, nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Nos ha dado nueva vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y hermanos, esto debe hacer que nosotros deseemos obedecer sus mandamientos, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros.